me serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. Shalom, desde Santa Rosa de Lima, aquí en Ecuador. Uno de los lugares más preciosos de la tierra. Ustedes pueden ver el río, pueden ver la hermosa naturaleza. ¿Y quién hubiera pensado que este lugar es uno de los tantos lugares en Sudamérica en donde se escondieron los judíos conversos al catolicismo, llamados también judíos sefarditas, o a veces lo llamaban marranos o criptojudíos? Conmigo yo tengo a la pastora Magali, que sus antepasados, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos vivían aquí, y no solamente eso, sino los bisabuelos llegaron aquí desde quién sabe dónde, pero nosotros sabemos de dónde llegaron, porque llegaron desde España, a veces pasaron por Lima, Perú, y después llegaron para lugares más remotos para que se pudieran esconder del auto de fe de la Inquisición. La palabra nos dice de que en Abdías 20, que los desterrados de Jerusalén poseerán las ciudades del sur o del Negev. Eso significa que los desterrados de Jerusalén que estaban en Sefarad, y Sefarad en hebreo es España, ellos iban a poseer las ciudades del Negev, que también significa el Negev, que es el Negev de Israel, o el sur de Israel, el desierto sur, que comprende más o menos 50% de la tierra de Israel. Pero también dice Negev significa simplemente sur. Y entonces yo pienso que tiene que ver que los desterrados de Jerusalén, que estaban en Sefarad, que estaban en España, ellos también iban a poseer las ciudades de Sudamérica. Y por lo tanto, cantidades de ellos llegaron para acá después de que comienza la Inquisición, que empieza a expulsar a los judíos sefarditas, a los judíos españoles fuera de España, o se tenían que convertir. En el caso de mi familia, también judía española, judía sefardita, nosotros rehusamos convertirnos al catolicismo, mantuvimos nuestra identidad judía, nos movimos hacia Yugoslavia, eventualmente Chile, y de Chile a nuestra tierra natal, la Tierra Santa, la tierra de Israel, donde estamos y donde mi familia está en este momento. Pero en el caso de muchos de los judíos sefarditas, que se convirtieron al catolicismo porque ellos no querían ser expulsados, no querían perder entonces tampoco sus posesiones, ellos se convirtieron al catolicismo pensando que se podían escapar de las garras de la terrible Inquisición española. Pero sucedió de que no se pudieron escapar tanto, porque muchos de ellos, aunque se convirtieron, todavía se mantuvieron judíos subterráneamente y tuvieron que hacer votos horribles de automaldición, de que si ellos tocaban cualquier cosa judía o cualquier tradición judía, ellos básicamente iban a sufrir maldiciones eternas o toda la maldición de la ley. Por lo tanto, ellos han estado sufriendo ya 500 años. Yo diría ya más de 5 generaciones, pero si 50 años una generación, llevamos 10 generaciones de maldición, básicamente por entrar a la idolatría de la Iglesia Católica y al olvidarse quiénes son ellos. Y qué pasa es que muchos de ellos todavía tienen tradiciones, todavía tienen algunas cosas que denotan que sí son judíos sefarditas, pero ya se han olvidado en esta generación de quiénes son y mantienen un vacío en su corazón. Entonces yo estoy aquí con la pastora Magali porque estamos despertando el corazón de los judíos sefarditas para retornar a su identidad, para retornar también a sus raíces de la fe y llegar a Yeshua, el Mesías judío, que no es católico y que no viene con idolatría. Su familia, por ejemplo, que se asentó aquí, su bisabuela, después su abuelo, ellos establecieron iglesias católicas en los parámetros de Santa Rosa de Lima, porque eso es lo que hacían muchos de los judíos conversos al catolicismo,
se hacían más católicos que todos los católicos para que no sean perseguidos, porque si los vecinos detectaban que ellos tenían alguna tradición judía, lo que pasaba era que ellos iban a básicamente denunciarlos al auto de fe de la Inquisición, y venía entonces la Inquisición para acá y podía sacarlos de sus casas, llevarlos a atormentarlos, torturarlos, finalmente a quemarlos en hogueras terribles. Por lo tanto, ellos siempre andaban buscando por lugares más separados, más apartados, más remotos, y efectivamente llegaron a estos lugares aquí en Ecuador, que está en los montes, donde no había ni carretera, no había ni ciudad, no había gente que estaba viviendo, y ellos establecieron aquí ciudades, entre ellas fue entonces Santa Rosa de Lima, donde nosotros estamos, lugares de acceso difícil donde la Inquisición no pudiera llegar, y aquí llegaron y aquí se cerraron con su catolicismo, pretendiendo y finalmente olvidándose de quiénes eran ellos. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer hoy, voy a entrevistar a la pastora Magali, le voy a hacer algunas preguntas muy interesantes de las tradiciones, porque ellos vivían una vida doble por mucho tiempo. Ellos llegaron aquí primeramente y después se casaban entre ellos, preguntaban cuáles eran los apellidos para estar seguro que solamente se casaran entre judíos, pero finalmente se olvidaron, se habrán olvidado, pero algunas de las tradiciones de esconderse todavía existen hasta este día. Por lo tanto, hay mucho temor hasta este día todavía. Y vamos a preguntar, pastora Magali, su familia llega, a veces no saben ni siquiera de dónde llegan diferentes de esta gente, no saben que son judíos sefarditas, o por lo menos no lo hablan abiertamente, pero sí hay tradiciones, y entre algunas tradiciones que denotaban que ellos se escondían, habían tradiciones de reuniones secretas que hacían los mayores, que hacían los adultos, y habían tradiciones también de muebles que tenían cajones escondidos. A ver, cuénteme. Shalom. Bueno, sí, en verdad una de las tradiciones que se puede denotar es la fabricación de los muebles, y además de los muebles, en cada una de las casas siempre hay un altillo, un lugar escondido, que uno para acceder a ese lugar se necesitaba o una escalera o algo. Aparentemente era el tumbado de la casa, pero era un lugar escondido donde aparentemente guardaban el maíz o cualquier tipo de cosecha. Y en esos lugares, específicamente en este momento me acuerdo de un tío abuelo de mi madre. Él tenía escondido libros y cosas así en los cuales él se subía. Mi madre me contaba de que él tenía un tío que era un poco extraño, porque constantemente él se alejaba, se subía al altillo y él se encerraba, y cuando ellos miraban, él siempre estaba de rodillas orando, y sufría mucho y lloraba mucho porque era un hombre muy retraído. Yo no sé qué es lo que le causaba sufrimiento. No sabía en ese entonces, pero ahora yo puedo denotar era que él sufría internamente, el que estaba quebrantando la palabra del Señor. Claro, porque lo que pasa es que muchos de los judíos sefarditas, cuando ellos negaron la identidad, fue algo básicamente terrible, 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 porque imagínate que tú niegas quién eres tú. Eso te puede quebrar de adentro y tienes que continuamente vivir una vida doble. Entonces lo que tenían eran subterráneos o altillos secretos en donde escondían la Torá y donde escondían los libros del Sidur, que es los libros de oración, que hasta hoy ora el pueblo judío incluso en las sinagogas, y ese era su lugar secreto donde él podía ser judío, bueno, digamos libremente, pero podía ser judío mientras no lo detectaran, porque si lo detectaban los vecinos o el auto de la fe o alguien, terminaba en las hogueras de la Inquisición. Así que el terror era horrible, pero también su corazón estaba quebrado y no podía ni siquiera traspasarle a sus hijos lo que él sabía de su propia identidad judía. Así que me imagino que tu tío pasó tiempos terribles también, de sentirse también tan culpable de que tenía que comer chancho, de que tenía que desecrar el Shabbat, que tenía que pretender que era católico. Esa pretensión era horrible porque le llevó a vivir una vida doble como él. Hay multitudes de judíos sefarditas que han sufrido muchísimo porque pensaron que se iban a escapar de la Inquisición al convertirse en católicos, pero descubrieron otra cosa. Ahora cuéntame un poco sobre los muebles, porque me dijiste que también había muebles extraños, muebles que no hemos visto de este tipo de muebles en los negocios normales. Sí, bueno, eso sí, yo me acuerdo claramente en el closet
de mi abuelito, siempre había un doble fondo. Aparentemente estaba así, pero por dentro era como un huequito donde constantemente nosotros nos escondíamos. Creo que todos y cada uno de mis primos hemos pasado y nos hemos metido en el closet de nuestro abuelito, en la caja secreta. Igual todavía existe una mesa que está en la casa de mi hermano, que la mesa es una mesa hecha de un solo pedazo de madera, pero por dentro servía para guardar a veces escrituras, papeles. Bueno, eso mi abuelo lo hacía, pero antes debían guardar alguna otra cosa. Y así, multitudes de cosas. Escritorios con doble cara. Para un lado era cajones y para el otro lado era de otra manera, era cajones para diferentes lados. También una mesa que hay que sacarle el cajón. Usted le saca el cajón y por dentro tiene otro cajón. Y esa mesa es propiedad de mi abuelita, la cual iba a dejar el dinero en Paute. Esa mesa que todavía tiene en propiedad de mi papá. Claro, la abuelita de la pastora Magali iba a Paute periódicamente a enviar dinero a Tierra Santa, pero nadie entendía por qué ella desaparecía de repente y después venía y decía que venía a enviar el dinero a Tierra Santa. Bueno, tenemos una ventolera aquí, pero no importa, seguimos adelante, aleluya. Qué interesante, mira, con los cajones escondidos, ¿sabes? Lo que yo sé es que ellos tenían todavía en sus pertenencias los tesoros más grandes que tenían. Era una Torá, una Biblia hebrea, un talit, así como el talit que yo tengo ahora, ¿no? El manto de oración. Y este es un manto de oración judío normal, porque la palabra nos dice en Números 15 que todo judío debe tener un tzitzit, franjas, flecos en las cuatro partes, los cuatro rincones de sus vestimentas. Y mírate que estos judíos sefarditas, ellos fueron los que crearon los famosos ponchos sudamericanos, los zarapes mexicanos, que son realmente unos talits grandes, estos talits grandes con flequitos que son casi iguales que mi talit judío. Y eso para mostrarte cuántos eran. ¿Sabes que el padre defunto del primer ministro Benjamín Netanyahu, él hizo una investigación de que hay como 60 millones de descendientes en Latinoamérica del pueblo judío sefardita, español, que se convirtió al catolicismo, pero esos descendientes han perdido completamente su identidad. Estamos aquí para despertar la sangre judía sefardita, no solo aquí, sino en todas las naciones de la tierra y también, por supuesto, en todo el Ecuador. Aquí en este lugar que básicamente fue establecido por los judíos conversos sefarditas, vamos a tocar el shofar para decretar la restauración de todos aquellos que tienen sangre judía en las naciones de la tierra. Amén. Yo estuve recientemente este año en el tour de las Naciones Unidas por Israel y fue una experiencia inolvidable. Fue una experiencia en la cual mi mente se despejó y pude entender mejor la palabra de Dios en su Torá. Y subimos con mi esposa embarazada. Fue una gran bendición, ya que ella recibió mucha bendición en el tour de Israel. Doy gracias a Elohim porque hemos sido personas escogidas para el clamor y el avivamiento del último tiempo, desterrando toda raíz de paganismo, toda raíz de amargura de nuestras vidas. Hermano, te invito para que tú subas al tour con el arzobispo Dominica Biermann y el rabino Baruch. Será de gran bendición para tu vida y desterra de tu vida definitivamente toda raíz de idolatría, toda raíz de amargura de tu vida en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann.
Bueno, aquí estamos en el terreno que le pertenece a la familia de la pastora Magali y ella pues quiere que nosotros hagamos aquí un acto especial de dedicación de este terreno porque se lo va a quiere donarnos a nosotros el terreno para tener una sede de las Naciones Unidas por Israel, un centro de entrenamiento aquí en estas tierras que originalmente son de judíos sefarditas que se escapan de España, probablemente pasaron a través de Lima. Y como la Inquisición estaba muy fuerte en Lima, llegaron hasta los montes aquí del Ecuador, pasadito de Cuenca, en el área de Santa Rosa de Lima, y incluso su bisabuela hasta traía la imagen de la Virgen de Santa Rosa de Lima, por eso nosotros sabemos que probablemente llegaron desde allá, y la pastora Magali nos va a contar un poquitito sobre las familias que llegan acá a este terreno, y después lo vamos a dedicar y vamos a tocar ese shofar. Dígame, ¿llegaron cuántas familias por aquí? Bueno, dice que cuenta la historia que fueron 4 familias que llegaron aquí. Llegaron directamente, no exactamente a Santa Rosa, sino a Palmas. Y de Palmas vinieron un grupo para acá y se fueron quedando. ¿Y cómo se fueron quedando? O sea, ¿cómo empezó a crecer esto en donde se transformó en pueblo? Porque aquí no había nada. No había nada. Entonces, una familia, la familia Nieto y Gómez se quedaron en Palmas y para acá vino mi bisabuelo que se llama Juan Albino López y mi bisabuela que se llama Josefina Román Arévalo, que fueron los que iniciaron y crearon la iglesia que ya vimos anteriormente. O sea que ellos llegaron acá, ellos construyeron iglesias y tú dijiste que construyeron unas cuantas iglesias. Sí, bueno, 2 iglesias, una que es acá arriba y otra es en el centro del pueblo. Y todas iglesias católicas. Porque mira, los judíos sefarditas cuando ellos se habían convertido al catolicismo, la mejor forma de esconderse del auto de fe de la Inquisición es ser lo más católico posible. ¿Y cuán más católico eres tú que tú pongas tu dinero para construir una iglesia, un altar a la Virgen? Este tipo de cosas fueron hechas y no solamente eso, sino que también criar mucho chancho. A ver, cuéntame sobre la crianza aquí. Bueno, aquí todo el mundo en una fiesta, una reunión, no solo aquí, sino en todo este sector se cría mucho chancho y se come mucho chancho. Dijiste que como un chancho entero por fiesta. Sí, un chancho entero por fiesta. Depende, si la familia es muy grande debe ser 2 o 3, pero en un día le faenan todo, le terminan todo, desde la mañanita hasta la noche. A la noche se terminan de comer chancho entero, el chancho entero. Y algo que es curioso que aquí nadie, a pesar de que hay tantos pastizales y tanto, nadie criaba ovejas o cordero, no. O si alguien tenía, pero solamente era para la lana, pero no comía jamás la carne de cordero. Sí. De hecho, esto es tan supersticioso entre los que eran judíos sefarditas y se convirtieron al catolicismo porque el cordero representaba el sacrificio de Pesaj. El cordero de Pesaj que el pueblo judío siempre comía para celebrar la fiesta del Pesaj. Y como ellos hicieron votos a la Iglesia Católica de que ellos renunciaban todo lo judío y que nunca iban a volver, estoy citando, al vómito de los judíos, entre otras, entonces comer cordero para ellos era como practicar algo judío. Entonces ellos se levantaban en contra de todo lo que tenía que ver con comer cordero y empezaron a cultivar el chancho para que entonces la Iglesia Católica pueda ver que eran realmente cristianos, que eran realmente católicos, desecrando, quebrando la ley y los mandamientos de la Torá, que dice no comer animales impuros, entre ellos también los chanchos. Así que se escondían muchísimo bajo las tradiciones católicas en todo para poder escaparse a los ojos de los autos de fe de la Inquisición. Ahora, otra cosa que tú me contaste fue también sobre cómo ellos se casaban entre sí y también como cuando llegaba gente de afuera, cómo lo entrevistaban para si les ayudaban o no. Sí, efectivamente, cuando llegaba una persona, ellos le indagaban quién es, cómo es, su apellido. No les importaba mucho de dónde provienen, lo más el apellido y su situación. A veces se aparecían, como en el caso de mi bisabuela, no paterna sino materna. Nadie sabe, ella solo llegó ella y otra persona más, pero no saben cómo llegaron. Llegaron ella con 2 hermanos más, nunca supieron de dónde viene ni dónde proviene, pero le ayudaron porque por el apellido y por mi bisabuela materna se llama Mercedes Barba y todo el mundo le decía, le tildaba como que era la gringa porque era muy alta, muy rubia y tenía ojos azules y todo el mundo le aceptó.
le ayudaban. Sabían que era huérfana y no nada más, y así. Y la gente se iba quedando, y así iban o trayendo a familiares o iban llegando gente a este lugar. O sea que llegaban errantes, no sabían de dónde, escapándose a lugares bien inhospitables, aunque este lugar es bien bonito, tiene pastito y todo, pero al lugar que no habían ciudades aquí, no habían aldeas, no había acceso, no habían carreteras y nadie sabía dónde llegaba cada uno de ellos, pero de alguna forma se escapaban de los ojos del auto de fe de la Inquisición y llegaban a estos lugares bien escondidos donde ellos empezaban a asentar ciudades y entonces ellos se llamaban muchos criptojudíos, quiere decir que subterráneamente y en secreto todavía mantenían tradiciones judías y tú me contaste que ellos tenían reuniones secretas, ¿sabes? Sí, tenían reuniones secretas los adultos, los mayores, hablamos de los bisabuelos. Entonces los niños siempre les causaba curiosidad por qué se encierran y por qué no les permiten a ellos entrar. Pero mientras más les prohibían, les daban más curiosidad y ellos buscaban alguna manera de ver qué es lo que hacen los adultos. Y algunas veces cuando los abuelitos les atrapaban de que están espiando o mirando qué hacen, tenían unos grandes castigos. Nunca pudieron saber qué es lo que hacían adentro. Se reunían, venían la gente, los antiguos o las cabezas de familia y se reunían. No sé qué día, no tengo idea. Eso me han contado mis primas que son mayores a mí, porque yo soy la última de la generación. Pero alguien me dijo de que habían mirado por el orificio y que habían visto que estaban los cabezas de familia ahí todos alrededor de un libro. Ahora yo les voy a decir lo que ellos estaban haciendo, porque es algo típico que pasa con los judíos sefaritas en muchos otros lugares también. Ellos tenían en secreto el Sidur, que es el libro de las oraciones hebreas, las oraciones judías, seguramente algunas porciones de la Torá, y seguían orando ese Sidur, esas oraciones hebreas bajo suelo subterráneamente en secreto, y los jóvenes no podían ver porque si alguien hablaba o se iban al bar o se emborrachaban o cualquier cosa, imagínate, ellos podían entonces dar a luz ese secreto y el auto de fe se aparecía por aquí y los atormentaba, terminaban quemados en las hogueras de la Inquisición. Santifica mi corazón, santifica mi mente, Señor, santifica mi cuerpo. Cuando estudié el tercer y último libro de la escuela, le pedí perdón al Todopoderoso por haber perdido décadas en la teología del reemplazo. Me dolió como si fuera mi culpa, pero Abba sabe que fue por ignorancia. Ahora que estoy en el camino correcto, se cumple lo que está escrito, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Considero que el propósito de Abba para mi vida, de toda la instrucción recibida en la escuela Ahimab, es quitar el velo de ceguera espiritual de los hijos de Dios, porque el juicio comienza por la casa de Adonai. Primero hay que limpiar la propia casa para llevar luz a otros. Shalom para todos, comenzando por Israel, el pueblo elegido del gran Yo Soy. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Mira, estos terrenos ya ahora que tú me diste para las Naciones Unidas por Israel, ya tienen a los ángeles sentados allí, pero preparando para que podamos aplanar la tierra y construir este centro de entrenamiento de limpieza. ¿Sabes qué va a ser? Va a ser como si fuera una lavandería. Va a ser como si fuera una lavandería que va a lavar a los judíos sefarditas de toda la idolatría, amén, y que los va a restaurar a las raíces de la fe y a Israel, los va a restaurar el alma, va a restaurar sus generaciones, sus hijos, y ¿sabes qué más? Yo siento que va a llegar gente, no solamente de estos parámetros, no solamente de Cuenca y de Ecuador, sino que de hecho van a llegar también personas de Perú, de Chile, de Bolivia, de diferentes lugares que van a venir aquí por un tiempo para el propósito de limpiarse, sanarse, liberarse, salvarse y llenarse del Ruach HaKodesh y de visión para las Naciones Unidas por Israel. Amén. Así, esta va a ser la restitución que ellos van a hacer, ¿no? Que en vez de que ellos se fueron de ser judíos, se fueron de Israel, ahora van a hacer esta restitución de contribuir para las Naciones Unidas por Israel y ser levantados como un soldado, así como tú tienes la gorra
gorra del ejército israelí. Ellos también van a tener, y tú tienes la gorra de las Naciones Unidas por Israel, ellos también van a tener. Y mira lo que dice tu camiseta, dice Baruch haba beshem Adonai, que significa bendecido, bendito es el que viene en el nombre de Adonai, aleluya. Y declaramos a todos los que van a llegar acá, de los judíos sefarditas, de este centro de entrenamiento que se levanta acá, Baruch haba beshem Adonai. A ver, dígame, Baruch haba beshem Adonai. Porque ustedes abrieron las puertas, me dieron a mí la bienvenida como judía, como israelí, como presidenta de las Naciones Unidas por Israel, la llave de Abraham ahora, que es Génesis 2 y 3, yo bendeciré al que te bendiga, amén, es puesta en la puerta de sus familias, de sus generaciones, a la puerta de todos estos parámetros del Ecuador y para todos los judíos sefarditas, anusim, los criptojudíos, los conversos, aquellos que se olvidaron de quiénes eran, van a retornar, amén. Yo, en el nombre de Yeshua, aprovecho esta oportunidad, como ya había contado anteriormente, que mis antepasados pervirtieron estos terrenos, trayendo ídolos y creando más aún una casa, un altar para un Baal. Y en mi corazón, al conocer la palabra, yo he anhelado tanto reivindicar todo lo que mis abuelos hicieron, y por eso yo he pensado y orando al Señor, he tomado la decisión de donar los terrenos que por herencia me tocaron de ellos a las Naciones Unidas por Israel, para que la maldición se revierta en bendición, y esperando de que este sea el principio de un gran retorno de primeramente mi familia y toda la gente que en este lugar están atados a los ídolos, pero yo sé y tengo fe en el nombre de Yeshua que ellos van a retornar. Amén. Amén. Bueno, entonces nosotros, yo como presidenta de las Naciones Unidas por Israel y fundadora, voy a recibir esos terrenos en el nombre de Yeshua, los recibo, para que haya una restitución y una restauración de estas tierras a la santidad. Amén. A la santidad de la palabra de Adonai, la Torah, Yeshua HaMashiach, el Mesías judío de Israel. Amén. Vamos a tocar esto. En el nombre de Yeshua, decreto y declaro este terreno dedicado a Yahvé, el Elohim de Israel, a Yeshua, el Mesías judío de Israel y de las naciones, y a las Naciones Unidas por Israel. Gracias, Padre, por glorificarte en estas tierras que han sido establecidas por judíos conversos al catolicismo, judíos sefarditas, y yo siendo judía sefardita que no hemos sido convertidos al catolicismo, recibo hoy estas tierras para la salvación de los judíos sefarditas del Ecuador y de toda Latinoamérica en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.